Buenas noches, pues voy a presentar mi proyecto integrador de Química General 1. Soy estudiante de la Universidad de CNCI, mi número de matrícula es AL07299 y voy a explicar a responder las preguntas del proyecto integrador. La primera pregunta dice que si considero que el carbono es de los elementos más importantes con lo que cuenta la tabla periódica. Es uno de los más importantes, ya que dentro del estudio del carbono se centra todo lo que es la química orgánica. Es el elemento con el que más elementos tienen afinidad y resultan una gran de compuestos a partir de los enlaces con los que forma. Eh, Su estructura completa los enlaces y las estructuras de Lewis completamente, y esto le da una gran afinidad con otros elementos como los que se les dice o se les conoce como los elementos de la vida: el fósforo, el oxígeno, el azufre, el nitrógeno y demás. Entonces sí considero que es uno de los más importantes. La segunda pregunta es: ¿cómo describirías las principales diferencias entre los elementos alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos y cicloalquenos? Bueno, dentro de la química orgánica, los alcanos o los hidrocarburos se diferencian principalmente, ya que, por ejemplo, tenemos el etano, que se le da la terminación a un alcano, que son generalmente los que tienen solamente enlaces sencillos. Aquí tengo dos carbonos, y cuando tienes dos carbonos se le da la nomenclatura como etano. Cuando presentan dos enlaces, pertenecen a la familia de los alquenos, ya que lleva doble enlace. Y por lo general su terminación termina en N. En la familia de los alquinos tenemos el mismo compuesto de dos carbonos, pero como es un alquino lleva tres enlaces y va a terminación en ino el nombre. Para los cicloalcanos y cicloalquenos, por ejemplo, tenemos un ciclo de cuatro carbonos. Los alcanos de cuatro carbonos se nombran como butanos, pero en este caso, como es un ciclo cerrado, se le pone la palabra ciclo y se pone ciclobutano. Y para los cicloalquenos tenemos el ejemplo del ciclohexeno, ya que está compuesto de 6 carbonos y lleva un enlace doble, por lo cual lo hace un alqueno, y como es de 6 y se pone la terminación ciclo, su nombre sería ciclohexeno. Cada uno de estos representa diferentes, tiene propiedades físicas y químicas diferentes, y eso es lo que lo hace la diferencia entre cada uno. Como tercera pregunta, ¿dónde podríamos encontrar ejemplos de la química orgánica? Bueno, creo que en todos lados en nuestra vida diaria. Principalmente, por ejemplo, en las acetonas de las uñas. Es una familia de los compuestos del carbono. En los alcoholes, que también es unos derivados del carbono. En los éteres y en lo que es el petróleo para hacer diferentes compuestos. La siguiente pregunta es: ¿qué beneficios y contras podemos encontrar de los hidrocarburos? Bueno, pues principalmente refinarlos es uno de los contras que tienen. Cuesta una cantidad considerable y hay que tener equipos para poderlos obtener. De los beneficios, pues podemos encontrar muchos. De ahí podemos encontrar los plásticos, las bolsas de plástico, las de basura o los plásticos duros, con gran aplicaciones en la industria y demás. Como siguiente pregunta dice que explica con mis propias palabras de qué manera se llevan a cabo las oxidaciones. Bueno, las oxidaciones se llevan a cabo cuando está en contacto con oxígeno, algún metal o fierro, entonces produce una reacción química, lo cual resulta la oxidación. ¿Y de qué manera promoverías fomentar el interés de la química en los grupos de alumnado de nivel bachillerato? Bueno, yo creo que implementaría principalmente, pues, se podrían implementar programas en las redes sociales, alguna aplicación en los celulares que sean más interactivas, más llamativas, las experimentaciones en los laboratorios que sean un poco más llamativas, utilizar sustancias o elementos para combinaciones, y que a los jóvenes les resulte más interés esta ciencia, que es de las más bonitas que existen en el mundo. Muchas gracias.